En el corazón de una mansión de mármol y silencio vivía Maximiliano de la Torre, un arquitecto millonario que lo había perdido todo en un instante. Prisionero de una silla de ruedas desde el accidente que le arrebató a su esposa, se había convertido en un rey amargado, gobernando un imperio de soledad. Al otro lado de la ciudad, en un barrio humilde, Elisa Silveira luchaba por la vida de su madre, aceptando un trabajo como niñera para la hija de Maximiliano. Durante una tormenta, él sufrió un espasmo y casi cayó. «¡No me toques!», gritó con furia. Pero Elisa lo ignoró, y al sujetar su pierna, él sintió un levísimo cosquilleo, una sensación que le habían jurado que jamás volvería a sentir. Pero, ¿qué harías si descubrieras que la tragedia que definió tu vida fue construida sobre una cruel mentira? Pero antes de revelarte cómo ese simple toque prohibido se convirtió en la llave para derrumbar un imperio de engaños, haz una pausa. Si tú también crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y que el amor verdadero es capaz de sanar lo que la ciencia dio por perdido, deja tu like para fortalecer esta corriente de esperanza y suscríbete ahora. Porque lo que está por venir no solo cambiará la vida de Maximiliano y Elisa, sino que te hará cuestionar todo lo que crees sobre la justicia y las segundas oportunidades. Créeme, esta es una de esas historias que demuestran que el pasado nunca, jamás, se queda realmente atrás, y la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. El conflicto principal se instaló en el alma de Maximiliano esa misma noche. Durante años, había aceptado su diagnóstico como una sentencia de muerte en vida, un castigo divino por haber sobrevivido mientras su esposa moría. La amargura envenenaba el aire a su alrededor, alejándolo de todos, especialmente de su pequeña hija Sofía, cuyo rostro era un doloroso recordatorio de su felicidad perdida. Pero ese cosquilleo, esa mínima señal de vida, contradecía la verdad absoluta dictada por su hermano Leonardo y el confiable médico de la familia, el doctor Mendoza. La duda se plantó en su mente como una semilla venenosa. ¿Era su parálisis una fatalidad del destino o el resultado de una conspiración diseñada para mantenerlo atrapado para siempre en esa silla? La duda, una vez sembrada, se convirtió en una obsesión que le robaba el sueño a Maximiliano. Ese cosquilleo, esa mínima traición de su propio cuerpo a un diagnóstico inamovible, era un faro en su océano de resignación. Una noche, cuando la mansión dormía bajo el peso de sus secretos, la llamó a su estudio. La luz de la luna se filtraba por los ventanales, dibujando rejas de plata sobre el suelo de mármol. «Necesito tu ayuda», dijo, y su voz, usualmente un látigo de amargura, sonó casi como una súplica. Le explicó su sospecha, el temor de que su hermano Leonardo y el doctor Mendoza no fueran los guardianes de su salud, sino los arquitectos de su prisión. Elisa lo escuchó, viendo en sus ojos no al millonario arrogante, sino a un hombre encadenado que anhelaba desesperadamente creer en lo imposible. Así comenzaron las noches clandestinas en la biblioteca de Maximiliano, un santuario de conocimiento que ahora se convertía en su sala de guerra. Mientras la pequeña Sofía dormía y el resto de la casa yacía en silencio, ellos dos se sumergían en una montaña de informes médicos y archivos del accidente. Elisa, con su experiencia como enfermera, fue la primera en notar las alarmas. «Este sedante, la dosis es para mantener a un caballo tranquilo, no para manejar el dolor crónico», susurró, señalando una línea en un informe del doctor Mendoza. Maximiliano, por su parte, aplicaba su mente analítica a los detalles del peritaje del coche, encontrando inconsistencias que en su momento de duelo había pasado por alto. Cada documento revisado era un ladrillo menos en el muro de mentiras que lo rodeaba. Pero la esperanza, por silenciosa que fuera, tenía un eco que Leonardo no tardó en percibir. Notó el cambio en su hermano, una chispa de vida en sus ojos, una menor dependencia de los analgésicos y, lo más alarmante,
la creciente cercanía con esa niñera insolente. Una tarde interceptó a Elisa en uno de los largos pasillos de la mansión. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le habló de lo difícil que era encontrar personal de confianza y de cómo un simple error podía costar un empleo tan bien remunerado. Mi hermano está muy frágil, señorita Silveira. No le conviene llenarle la cabeza con falsas esperanzas, dijo, su voz destilando una amenaza helada. El mensaje era claro: mantente al margen o sufrirás las consecuencias. A pesar de las amenazas, Elisa no retrocedió. El miedo que sentía por su trabajo se veía eclipsado por la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Su vínculo con Maximiliano se fortalecía con cada secreto compartido, con cada terapia improvisada que realizaban a escondidas. Una tarde, mientras ella lo ayudaba con un ejercicio de estiramiento, sus manos se rozaron. La misma corriente eléctrica del primer día recorrió a Maximiliano, pero esta vez no fue una sorpresa, sino una confirmación. Sus miradas se encontraron, y en ese silencio se dijeron más que 1000 palabras. En ese instante la puerta se abrió y Sofía entró corriendo, riendo a carcajadas. Por primera vez en años, la risa de su hija no sonaba como un eco de su pérdida, sino como la promesa de un futuro. La aparente calma se rompió con la precisión de un bisturí. Leonardo, sintiendo que perdía el control sobre su hermano, decidió que era hora de actuar con una crueldad definitiva. Su plan era tan simple como devastador: destruir la confianza que Maximiliano había depositado en Elisa. Una mañana, con una expresión de falsa pesadumbre, entró en el estudio de su hermano. Maximiliano, no sé cómo decirte esto. El relicario de tu esposa, el que guardabas en el cajón de tu escritorio, ha desaparecido. Sus palabras cayeron como veneno en la habitación. Maximiliano sintió un escalofrío. Ese relicario era lo último que había tocado su mujer antes del accidente. Leonardo continuó, sembrando la duda con maestría. La única persona nueva en esta casa, la única con acceso a tus cosas, es ella. La trampa estaba puesta, y Maximiliano se vio atrapado entre la lealtad a su sangre y el instinto que le gritaba que Elisa era inocente. Elisa no tuvo tiempo de defenderse. Leonardo, acompañado por 2 guardias de seguridad, la confrontó en el vestíbulo principal con una frialdad que helaba la sangre. Con una orden seca, uno de los hombres revisó su bolso y, de un pequeño bolsillo interior, sacó el relicario de oro. El corazón de Elisa se detuvo. El objeto brillaba en la palma del guardia como una sentencia de muerte. «¿Cómo te atreves?», susurró Leonardo, su voz resonando con una ira fingida que apenas ocultaba su triunfo. Las lágrimas de impotencia y humillación nublaron la vista de Elisa. Buscó la mirada de Maximiliano, quien observaba la escena desde su silla de ruedas, con el rostro endurecido por una tormenta de emociones. En sus ojos, ella no buscaba piedad, sino fe. Era el golpe mortal diseñado para separarlos para siempre, para devolver a Maximiliano a su jaula de amargura y soledad. Pero algo en Maximiliano había cambiado irrevocablemente. La duda que Leonardo había sembrado chocó contra una certeza que nacía en lo más profundo de su ser. Vio el pánico genuino en los ojos de Elisa, la desesperación de una inocente atrapada en una red de mentiras. «¡Basta!», ordenó con una voz que hizo temblar los cristales. Por primera vez en años, desafió a su hermano abiertamente. «Ella se queda. Quiero que revisen las grabaciones de seguridad de todos los pasillos». Leonardo palideció. No esperaba esa resistencia. Más tarde esa noche, mientras la tensión aún flotaba en el aire, Antonio, el viejo jardinero que había servido a la familia por décadas, se acercó a Maximiliano en secreto. «Señor», dijo en voz baja, «yo vi al joven Leonardo entrar en el cuarto de la señorita Elisa esta mañana. No le di importancia, pero ahora esa revelación fue la pieza que faltaba.
una luz en la oscuridad que confirmaba la traición. La acusación, lejos de separarlos, los unió con la fuerza del acero. Esa noche, en la biblioteca, el ambiente ya no era de simple investigación, sino de una alianza forjada en el fuego de la injusticia. Maximiliano miró a Elisa, cuyos ojos aún reflejaban el dolor de la humillación, y sintió una oleada de protección tan feroz que lo sorprendió. «No estás sola en esto, Elisa. Me defendiste cuando yo no podía, ahora es mi turno», le dijo, y al tomar su mano no solo sintió el calor de su piel, sino la fuerza de su espíritu inquebrantable. La confesión del jardinero les dio un nuevo objetivo. Ya no solo buscaban la verdad sobre su parálisis, sino las pruebas para desenmascarar al monstruo que vivía bajo su mismo techo. La guerra había sido declarada, y ahora, por primera vez, Maximiliano no se sentía como una víctima, sino como un luchador con una razón para vivir y vencer. Con la confesión del jardinero como única arma, Maximiliano y Elisa sabían que necesitaban mucho más para derribar a un hombre como Leonardo. La palabra de un empleado leal no sería suficiente contra el poder y la influencia de un de la Torre. Por eso, durante las siguientes noches, su estrategia cambió. Ya no buscaban solo pruebas del sabotaje, sino la llave para quebrar al cómplice, el doctor Mendoza. Maximiliano, con su mente de arquitecto, diseñó el plan, mientras Elisa, con su conocimiento del mundo médico, identificaba las posibles grietas en la fachada del doctor. Sabían que Mendoza era un hombre vanidoso y apegado a su estatus. Su lealtad a Leonardo no estaba forjada en la amistad, sino en el dinero y el miedo, y eso lo convertía en el eslabón más débil de la cadena. El peligro se volvió palpable, casi asfixiante. Leonardo, sintiendo que el control se le escapaba de las manos, intensificó su vigilancia. Sus pasos resonaban en los pasillos a horas intempestivas, sus ojos fríos parecían seguirlos a todas partes y sus preguntas casuales estaban cargadas de veneno. Una noche, mientras Elisa revisaba discretamente los estados de cuenta de la corporación en la computadora del estudio, la sombra de Leonardo se proyectó en la puerta. Su corazón se detuvo. Con un movimiento rápido, cambió de pantalla a un sitio de noticias justo cuando él entraba. «¿Necesitas algo, Elisa?», preguntó con una sonrisa que no ocultaba la sospecha. El aire se cortó con un cuchillo. Cada segundo bajo ese techo se había convertido en una apuesta mortal, un juego de ajedrez donde un solo movimiento en falso significaría el fin para ambos. La pieza que cambiaría el juego llegó de la fuente más inesperada, la propia arrogancia de Leonardo. Maximiliano recordó una corporación fantasma que su hermano había creado años atrás, supuestamente para inversiones de bajo perfil. Guiado por una corazonada, le pidió a su contador de máxima confianza, un hombre que le debía su carrera, que rastreara discretamente los movimientos de esa cuenta. La respuesta llegó en un correo encriptado una madrugada. Una serie de transferencias mensuales por sumas exorbitantes a una cuenta en un paraíso fiscal a nombre de una sociedad que tras un poco más de investigación resultó pertenecer al doctor Javier Mendoza. Ahí estaba, la prueba irrefutable del soborno, el rastro de la traición en fríos y contundentes números. La verdad no estaba en un informe médico, sino en el sucio camino del dinero. Con la evidencia en su poder, el tablero estaba listo para el jaque mate. El plan final era tan audaz como arriesgado. Maximiliano llamó personalmente al doctor Mendoza, fingiendo una crisis de salud, un espasmo mucho más severo que los anteriores, y le exigió que acudiera a la mansión de inmediato, solo. Se aseguró de que Leonardo estuviera fuera, en una reunión de negocios que él mismo había incentivado a través de un tercero. Elisa preparó la biblioteca, colocando un pequeño dispositivo de grabación oculto en un libro antiguo sobre el escritorio. La mansión,
Usualmente un mausoleo de silencio y pena ahora vibraba con una tensión eléctrica, la calma tensa que precede a la tormenta. Mientras veían por la ventana las luces del auto del doctor acercándose por el largo camino de entrada, sus miradas se cruzaron. No había vuelta atrás. El momento de la verdad había llegado. El doctor Mendoza entró en la biblioteca con la arrogancia de un hombre que se sabe intocable, pero su confianza se evaporó al ver la expresión gélida de Maximiliano. No había pánico en sus ojos, sino el frío acero de un juez a punto de dictar sentencia. «Javier, siéntate», ordenó Maximiliano, y el tono de su voz, despojado de toda fragilidad, hizo que el médico obedeciera sin chistar. A su lado, Elisa permanecía de pie, una guardiana silenciosa cuya presencia irradiaba una fuerza inquebrantable. Maximiliano fue directo al grano, sin rodeos. «He estado sintiendo cosas en mis piernas, sensaciones que tú juraste que eran imposibles». Mendoza intentó esbozar una sonrisa condescendiente, atribuyéndolo a espasmos fantasma, pero la mirada de Maximiliano lo silenció. «No más mentiras, Javier. Se acabó el juego. La pregunta no es si me has mentido, sino por cuánto». El doctor comenzó a sudar frío, negando todo con vehemencia, pero Maximiliano deslizó una tableta sobre el escritorio de caoba. En la pantalla brillaban los extractos bancarios, las transferencias de la corporación fantasma de Leonardo a la cuenta secreta de Mendoza. Cada fecha, cada dólar, era un clavo en el ataúd de su engaño. «¿Reconoces estas transacciones?», preguntó Maximiliano con una calma aterradora. El rostro de Mendoza se descompuso, el color huyó de sus mejillas y su cuerpo comenzó a temblar. Se derrumbó. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras sollozaba una confesión patética y desesperada. «Fue Leonardo. Él me obligó. Me amenazó con arruinar mi carrera, con destruir a mi familia». La máscara del respetado profesional cayó, revelando a un hombre débil y corrupto, ahogado en su propia codicia y cobardía. Con la presa rota, la verdad salió a borbotones como un torrente de veneno. Mendoza confesó todo, cada detalle sórdido del plan diabólico de Leonardo. La lesión de Maximiliano nunca había sido permanente. Durante años le había estado administrando un potente bloqueador neuromuscular bajo la apariencia de un analgésico, una droga diseñada para suprimir cualquier recuperación y mantenerlo prisionero en esa silla. Y luego vino el golpe final, la revelación que hizo que el aire en la habitación se convirtiera en hielo. El accidente no fue un accidente, susurró el médico con la voz rota. Leonardo pagó para que manipularan los frenos. Quería matarlos a los dos. En ese preciso instante, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Leonardo estaba allí, con los ojos ardiendo de furia. Había escuchado la última parte. Su traición estaba expuesta, desnuda y monstruosa, bajo la luz de la lámpara. El carisma de Leonardo se desvaneció, reemplazado por la máscara de una bestia acorralada. Con un grito animal, no se lanzó hacia su hermano, sino hacia Elisa, la mujer que había deshecho su red de mentiras. «¡Tú, maldita! ¡Arruinaste todo!», rugió con la intención de silenciarla para siempre. Pero entonces lo imposible sucedió. Un poder ancestral, una fuerza nacida del amor y la furia protectora, recorrió el cuerpo de Maximiliano. Impulsado por una adrenalina que desafiaba toda lógica médica, se irguió de su silla de ruedas. Se puso de pie. Con un movimiento que era a la vez un milagro y un acto de justicia divina, se interpuso entre Leonardo y Elisa, derribando a su hermano con el peso de su propio cuerpo. En el suelo, mientras Leonardo yacía aturdido y derrotado, Maximiliano se apoyaba en el escritorio temblando, sin aliento, pero de pie, libre, y a su lado, Elisa lo miraba, con lágrimas que ya no eran de dolor, sino del más puro y sobrecogedor asombro.
La caída de Leonardo de la Torre no fue un susurro, sino un estruendo que hizo eco en los muros de mármol de la mansión. Las sirenas de la policía cortaron la noche, y su arresto fue un espectáculo frío y despojado de toda dignidad. Su rostro, antes una máscara de carisma y control, ahora era el de un hombre quebrado, consumido por un odio impotente mientras los oficiales lo esposaban. A pocos metros, Maximiliano seguía de pie, temblando por el esfuerzo monumental, sostenido por los brazos de Elisa. Sus lágrimas se mezclaban, una catarsis de años de dolor, mentiras y soledad que finalmente se disolvían. Ya no era el rey amargado en su trono de metal, sino un hombre renacido, y Elisa no era su empleada, sino el ancla que lo había traído de vuelta a la vida. Los meses que siguieron no fueron un milagro, sino una batalla diaria librada con sudor, lágrimas y un amor inquebrantable. Con el veneno de los medicamentos fuera de su sistema, Maximiliano se sometió a una terapia física implacable. Cada paso era una agonía, cada movimiento un recordatorio de los años robados. Pero esta vez no estaba solo. Elisa estaba a su lado en cada sesión. Su voz era el aliento que necesitaba cuando el dolor amenazaba con vencerlo. Sus manos eran el apoyo que lo levantaba cuando caía. La mansión, antes un mausoleo, se transformó en un gimnasio de esperanza. Juntos, no solo reconstruyeron sus músculos atrofiados, sino que cimentaron una confianza y una intimidad tan profundas que ninguna mentira podría volver a tocar. Un año después, el sol bañaba el jardín de la mansión, que había sido purgado de toda su oscuridad. El aire olía a rosas y a un futuro brillante. Allí, bajo un arco de flores blancas, Maximiliano esperaba de pie, erguido y sin ayuda, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sofía, vestida como una pequeña princesa, corría por el pasillo de césped, lanzando pétalos de flores con una alegría contagiosa. Y entonces apareció ella. Elisa, con un sencillo vestido blanco que parecía irradiar luz propia, caminaba hacia él. Sus miradas se encontraron y el mundo entero desapareció. Él tomó sus manos y frente a sus seres queridos prometió amarla y protegerla por el resto de sus días, no como un millonario salvado, sino como un hombre que había encontrado su verdadero hogar en su corazón. La mansión de la Torre ya no era una prisión dorada, sino un santuario donde la risa de Sofía rebotaba en las paredes y el amor de Maximiliano y Elisa llenaba cada rincón. Su vida se convirtió en una sinfonía de momentos sencillos y preciosos. Desayunos en familia, tardes de juegos en el jardín y noches en las que, abrazados, agradecían al destino por haberlos unido en medio de la tormenta. Maximiliano volvió a su trabajo de arquitecto, pero ahora diseñaba parques y hogares para familias, no fríos rascacielos. Descubrió que las verdaderas cadenas no habían estado en sus piernas, sino en su alma, y que solo el toque de un amor inesperado, un amor que se atrevió a desobedecer una orden, tenía la llave para liberarlo por completo y para siempre. La jornada de Maximiliano y Elisa prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Maximiliano y Elisa se convirtió en una leyenda susurrada en los salones de la alta sociedad. Un testimonio viviente de que las verdaderas riquezas no se miden en oro ni en mármol, sino en la valentía de un corazón que se atreve a amar. El toque que una vez fue prohibido se transformó en el lenguaje de su alma, un recordatorio constante de que su amor no solo había desafiado un diagnóstico médico, sino que había derribado un imperio de mentiras.
Descubrieron que las cadenas más pesadas no son las que se ven, sino las que se llevan en el espíritu, y que solo un amor puro y desinteresado, un amor que se atreve a desobedecer por instinto, posee la fuerza necesaria para romperlas y liberar a un alma de su propia oscuridad. Su felicidad era la prueba de que un nuevo comienzo es posible, sin importar cuán profundo sea el abismo del que se viene. La travesía de ellos nos enseña una lección fundamental. El destino, a veces, nos somete a las pruebas más crueles, no para destruirnos, sino para revelarnos la fuerza que yace dormida en nuestro interior. Es una historia que nos recuerda que la verdad, por más que intenten enterrarla bajo capas de engaño y traición, siempre encontrará una fisura por la cual salir a la luz, a menudo de la mano de la persona más inesperada. Nos demuestra que una segunda oportunidad no es algo que se encuentra, sino algo que se construye con fe, coraje y la decisión inquebrantable de creer en lo imposible. El amor de Maximiliano y Elisa no fue un cuento de hadas pasivo. Fue una revolución activa contra la desesperanza, una victoria ganada con cada terapia, cada secreto compartido y cada lágrima que se convirtió en fortaleza. Esta historia te emocionó. Entonces, deja tu like para demostrarnos que tú también creíste en ellos y comparte este mensaje de esperanza para que llegue a todos los que necesiten recordar que los milagros existen. Inscríbete y únete a nuestra comunidad de apasionados por historias donde la justicia y el corazón siempre encuentran el camino de regreso a casa. Porque cada historia como esta es una promesa de que, sin importar la oscuridad de la noche, el amanecer siempre llega para aquellos que nunca dejan de luchar por la luz. Hasta la próxima gran historia.